Gracia y paz para todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que expondremos toda la verdad bíblica sobre la cruz. Quiero hacerte una advertencia antes de que veas el vídeo. Si tú no eres cristiano, este vídeo te va a gustar. Te dará mucha información y conocimiento, el cual siempre es bueno. Pero si tú eres cristiano, este vídeo va a ser como una explosión nuclear en tu cabeza y en tu vida. Y de ti depende si continúas como hasta ahora o empiezas a amar a Dios y seguir a Cristo con todo tu ser, pase lo que pase y digan lo que digan. Después de ver este vídeo, tu vida, te lo digo de verdad, no va a ser igual, ya que habrás profundizado de manera increíble en el conocimiento de Dios. Si deseas seguir igual, no lo veas. Si deseas pasar al siguiente nivel, adelante, pero te lo advierto, este vídeo va a cambiar tu vida y tu manera de actuar para siempre. Bien, si sigues aquí es porque quieres continuar. Por lo tanto, lo primero que vamos a analizar son algunos de los versículos más importantes donde las traducciones modernas han expuesto y escrito que Cristo murió en una cruz. En este análisis compararemos los versículos con los textos originales del griego, ya que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y no en latín, y las traducciones modernas lo han basado en el latín. Por lo tanto, veremos si efectivamente Cristo murió en una cruz o por el contrario, nos han engañado a todos. Empecemos. Marcos 15:30. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y en griego dice, libra a ti mismo, habiendo puesto planta del pie hacia abajo desde el poste vertical. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. En griego dice, vemos que donde aparece cruz, el original dice poste vertical. Mateo 10:38. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. En griego dice, y quien no está tomando el poste vertical de él y está siguiendo detrás de mí, no está siendo digno de mí. Mateo 27:32. Y saliendo hallaron a un cireneo, que se llamaba Simón. A este cargaron para que llevase su cruz. Y en griego dice, Cireneo, nombre de Simón, a este obligaron a prestar servicio público, para que hace el poste vertical de él. Juan 19:17. Y llevando su cruz, salió al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo Gólgota. En griego nos dice, y alzando, llevando el mismo a el poste vertical. Efesios 2:16. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Y en griego dice, reconcilie completamente a los ambos pueblos en un cuerpo, a el Dios, a través de el poste vertical. Vamos a ver dos versículos más, porque no hay ni un solo versículo en toda la Biblia original que diga que Jesús, el Cristo y Mesías de Israel, murió en una cruz. Mateo 27:40. Decían, tú, que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y en griego dice, 3 días construyendo, líbrate a ti mismo, si hijo estás siendo del Dios, y pon planta de pie hacia abajo, desde el poste vertical. Marcos 15:32. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Y en griego dice, el poste vertical, para que veamos y confiemos, y los han sido empalados, junto con él estaban injuriándole a él. Hay muchísimos versículos que hablan de la cruz y en todos se traduce por poste vertical. Con estos versículos es suficiente para que usted se dé cuenta que ha sido engañado. Le han hecho creer que Jesús fue clavado en una cruz, que Simón cargó la cruz de Jesús y que los ladrones también fueron clavados en una cruz. Pero realmente los textos originales de la Biblia indican que fueron empalados o clavados en un poste vertical. Pero, ¿por qué nos han engañado a casi toda la cristiandad con la cruz?
Este es un engaño oscuro y lleno de significado que voy a explicar mucho más adelante. En los textos originales, la palabra griega usada por cruz es stauros, que corresponde a la concordancia de Strong número 1476, que viene del verbo stauro, número de Strong 1717, el cual es correctamente traducido como clavar en un madero de tormento, clavar en un madero o clavar en un palo vertical. Ahora, sabiendo que Jesús fue clavado en un madero o palo vertical, vamos a dejar claro que fue clavado en un solo madero, no en dos maderos, ya que algunos pueden argumentar que fueron dos maderos y así poder sostener la falsedad de la cruz. En estos versículos vemos cómo no hay que usar el texto original, porque sí que los han traducido correctamente. Vamos a Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes ustedes mataron colgándole de un madero. Hechos 10:39. A él le mataron colgándole sobre un madero. Hechos 13:29. Y como habían cumplido todas las cosas escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Ahí lo ha visto. Fue solo un madero vertical donde Jesús fue clavado, no dos maderos, uno puesto sobre otro. Ahora bien, recuerdo que decenas de personas gritaban: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Bien, veamos el texto mal traducido y el original, para que se dé cuenta de lo que realmente le gritaban a Jesús en presencia del gobernador romano Poncio Pilato. Vamos a Juan 19:6. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, gritaron diciendo: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y les dijo Pilato: tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no hallo ningún delito en él. Y en griego dice: gobernantes de sacerdotes y los subordinados auxiliares alzaron la voz: empala sobre el poste vertical, empala sobre poste vertical. Tomen a él ustedes, dijo Pilato, y empalen en poste vertical, yo porque no estoy hallando en él causa. Como ha podido ver, tampoco la muchedumbre que pedía la crucifixión de Jesús estaba pidiendo una cruz, sino que le pedían a Pilato que lo clavase en un madero. Ahora vamos a ver la correcta visión de cómo Jesús fue clavado en un solo madero. Muchos dicen que el letrero tenía que estar encima de Jesús, como hemos visto en innumerables imágenes y películas, pero argumentan que al ser clavado en un solo madero no se podía poner el letrero, ya que las manos estiradas impedían que el letrero se colocase correctamente. Vamos a ver que se equivocan. El texto bíblico dice lo siguiente: Mateo 27:37. Pusieron sobre su cabeza su acusación escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Por lo tanto, el cartel está encima de su cabeza, pero no de sus manos. Los testigos de Jehová también han descubierto la verdad de que Cristo fue clavado en un solo madero, pero desgraciadamente no pueden permanecer mucho tiempo en la verdad. Ellos argumentan que fue un solo clavo. Veamos el pasaje bíblico. Juan 20:25. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré jamás. Como puede ver, fueron dos clavos, un poste vertical y un letrero sobre la cabeza de Jesús. Si usted no alcanza bien a imaginarlo o visualizarlo, contemple esta verdadera imagen bíblica de cómo Jesús fue clavado en un madero. Ahora, eso no quita que los romanos no usasen también dos maderos en forma de cruz para matar criminales, ladrones y a los enemigos del imperio, pero la Biblia nos muestra claramente que en ese día tanto Jesús como los ladrones fueron clavados en postes verticales, no en cruces, por lo que asociar la simbología de la cruz a nuestro Señor es algo erróneo. Ahora,
vamos a ver toda la oscura verdad que hay detrás de la cruz. ¿Por qué han asociado falsamente a Jesús con una cruz? ¿Está usted preparado? Los primeros cristianos nunca usaban ni se sentían representados por la cruz. Ese símbolo pasó a la Iglesia católica y romana en el siglo IV con el emperador Constantino, que también adoraba al dios Sol. Primeramente, la cruz aparece en Babilonia, de la mano del falso dios satánico y babilónico llamado Tamuz, como vemos en esta imagen. Este satánico y falso dios es conocido como el dios de la primavera, pero también el dios del fuego o dios del sol. A esta divinidad falsa y demoníaca le ofrecían todo lo primero, la primera cosecha, el primer hijo primogénito de la familia, las primeras crías de ganado, etc. Estas ofrendas, ganados y personas, se quemaban, ofreciéndolo al dios Sol, y la cruz era el mayor símbolo de ese satánico dios, ya que usaban la primera letra de su nombre, la T de Tamuz. Como ven en esta imagen, hay un auténtico sacerdote babilonio de ese falso dios, portando la cruz. También la cruz satánica babilónica, con el tiempo, pasó a ser propiedad de los dioses y falsos egipcios, como vemos en estas imágenes, ya que ese dios Tamuz se infiltró en esa religión egipcia, cambiando de nombre a Osiris o Ra, y portaba la cruz. De la misma manera se infiltró en la religión griega con el nombre del dios Helios, en Israel con el nombre del dios Moloch, en Asia Adonis, en Roma Apolo, en Persia Mitra, en los incas como Viracocha, en el hinduismo como Surya, y así estableciendo la adoración global a Tamuz a través de la cruz, representando al dios falso y satánico solar. Pero Jesús vino a cambiar todo eso, a dar a conocer al Dios Padre y a acabar con miles de años de adoración satánica. Pero a la Iglesia Católica y Romana no se le ocurrió otra cosa que adoptar la simbología babilónica de dioses falsos y añadió a la Iglesia toda clase de símbolos paganos, y el dios Tamuz se infiltró en la Iglesia hasta el día de hoy. En esas imágenes podemos ver los símbolos de Babilonia en la Iglesia Católica y Romana, sin olvidarnos de la principal símbolo satánico babilónico de Tamuz, la cruz. Con esa cruz, la Iglesia Católica y Romana asesinó a cientos de miles de personas en las guerras de las cruzadas, engañando a los pobres ignorantes con el cuento de que si mataban musulmanes y recuperaban Jerusalén para la cristiandad, tendrían el perdón de los pecados y el cielo ganado. Más adelante, usaron la cruz para torturar y asesinar a miles de personas en la mal llamada Santa Inquisición, porque de santa no tenía nada. La Iglesia Católica y Romana, usando este símbolo satánico, se manchó de sangre de miles de inocentes. Por eso en Apocalipsis se describe esta iglesia y dice que está manchada con la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Hoy en día, incluso la Iglesia Católica y Romana reconoce que los primeros cristianos jamás se representaron con una cruz, nunca llevaron cruces, crucifijos, ni se diferenciaban de los demás por llevar o representar la cruz. La Iglesia cristiana llamada copta de Egipto adoptó en su religión la satánica cruz y la juntó con Cristo. No hay que olvidar que incluso ese dios falso, llamado Tamuz, se infiltró en Israel innumerables veces, como podemos leer en Ezequiel 8, versículos 14 y 15. Luego me llevó a la entrada de la casa del Señor que da al norte, y he aquí que estaban sentadas allí unas mujeres, llorando a Tamuz, y me dijo: ¿Has visto, oh hijo de hombre? Todavía volverás a ver abominaciones aún mayores que estas. Dios llevó al profeta Ezequiel a que viese todas las abominaciones que hacía el pueblo de Israel a espaldas de Dios, y una de ellas fue ver cómo unas mujeres lloraban a ese falso y satánico Dios a las puertas del templo de Dios. Dios detesta y aborrece a ese falso Dios servidor de la oscuridad, cuyo símbolo principal es la cruz. Como conclusión, hemos aprendido que Jesús no murió en una cruz, sino que murió en un madero, con clavos en ambas manos y un letrero encima de la cabeza, que han falsificado los textos bíblicos para incluir la palabra cruz y la adoración de esta misma en toda la tierra.
Esa cruz proviene de Babilonia, de un dios llamado Tamuz, y ese dios y esa cruz satánica se ha ido infiltrando en todas las culturas y religiones para que las personas nunca adoren correctamente a Dios Padre, sino que adoren a Satanás. Gracias a la Iglesia Católica y Romana, esa cruz satánica se ha expandido en la cristiandad y ha manchado la imagen del precioso Hijo de Dios llamado Jesús. Han usado a Jesús para proclamar a Tamuz en toda la tierra. La gente aún se pregunta por qué Dios Padre estará tan enfadado cuando empiece el Apocalipsis. La Iglesia Católica y Romana promueve a Tamuz y la adoración de la cruz. No promueve la adoración del verdadero Hijo de Dios, sino la adoración de un Dios satánico. La Iglesia protestante, en vez de ser fiel a Cristo y a los textos griegos originales, también han adoptado la cruz en sus iglesias, la tienen en sus púlpitos y en sus cruzadas evangélicas por el planeta. Pero aún hay cristianos que resisten, que no se dejan engañar, que Dios usa para proclamar la verdad, aunque nos persigan, nos traten mal, nos miren con desconfianza, aunque digan que nuestro testimonio es erróneo. Esos cristianos son auténticos guerreros de la verdad, del verdadero Jesús y de Dios Padre. Téngalo por seguro que jamás se rendirán y siempre proclamarán la verdad, pues ellos saben que a quien hay que agradar es a Dios Padre y no a los hombres, que a quien hay que rendir cuentas es a Dios Padre y no a los hombres. Por lo tanto, si usted es un cristiano verdadero, fiel a Jesús y a Dios Padre, tire inmediatamente toda cruz, crucifijo, no se ponga una cruz en el cuello, resetee su cabeza para no hacerse, ni llevar, ni adorar, ni venerar imágenes de ningún tipo. Guarde a Jesús en su corazón como el mayor de los tesoros que pueda haber. Dios detesta la idolatría y la adoración a imágenes, y sobre todo a ese falso y satánico Dios llamado Tamuz. Deje de nombrar la cruz con su boca, en sus predicaciones, en su manera de hablar. Diga que Jesús fue clavado en un madero, y jamás diga que la cruz tiene poder. Tenga mucho cuidado con ese falso y satánico Dios Tamuz, ya que está detrás de la cruz, del 25 de diciembre, del árbol de la Navidad y de muchas cosas que nosotros creemos como verdaderas. Recuerde que detrás de Tamuz está Satanás, y su objetivo es el siguiente. Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Si usted ha quedado con ganas de más información, déjemelo saber en los comentarios, para hacer un vídeo informativo sobre ese falso dios Tamuz, su origen desde la Torre de Babel, hasta la celebración de la Navidad, de cómo se ha infiltrado en el mundo antiguo y mundo moderno. Tenemos que tener muy claro lo que busca Dios Padre. Juan 4, 23 y 24. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales que lo adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren, lo adoren en espíritu y en verdad. Dios busca adoradores de verdad, y tú jamás podrás adorar correctamente a Dios Padre y honrar a su Hijo a través de la cruz. Para terminar, la Biblia nos hace una advertencia tremendamente fuerte a todos los cristianos. Hebreos 10, 26 y 27. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Si usted ha recibido este conocimiento bíblico verdadero sobre este tema y no quiere cambiar, no quiere deshacerse de las cruces ni dejar de usarlas, arrodillarse a ellas, llevarla en el coche, en su cuello, de creer que Jesús murió en una cruz satánica del dios Tamuz, entonces no hay más opción para usted que la destrucción en el lago de fuego y azufre, ya que usted es un apóstata de la verdadera fe y doctrina de Dios y Jesús. Usted, habiendo recibido la verdad, puede cambiar y agradar a Dios. Si no lo hace, Jesús no puede pagar más el precio de su vida, pues no quiere cambiar ni aceptar la verdadera fe y doctrina de Dios. Si desea conocer más sobre este tema y muchos otros, le invito a entrar en la mejor web cristiana de estudios bíblicos, llamada las21tesisdetito.com. Le dejo en la descripción del vídeo un PDF sobre este tema en específico.
También tenemos un grupo de WhatsApp llamado La Verdad nos hará libre, donde podrá aprender y preguntar, también debatir cuando quiera, con hermanos de todo el mundo que tienen la misma y verdadera fe bíblica. En la descripción del vídeo les dejo las instrucciones de cómo acceder a dicho grupo. Es usted muy bienvenido. Por último, recordar a todos los hermanos de la verdadera fe. No os rindáis, ni os desaniméis. Vienen momentos difíciles y oscuros. Confiar en las palabras de Jesús. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gracia y paz.